Buen día a todos, mi nombre es Maribel Cadena Santiago, estudiante de la licenciatura de Derecho del octavo semestre del módulo 24 del grupo 002 con número de matrícula S182-1263 de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Me identifico con mi credencial de lector expedida por el Instituto Nacional Electoral, mostrando la parte frontal y el anverso de la misma, la cual se encuentra vigente. Fui aceptada para realizar mi proyecto de investigación en el Centro Privado de Justicia Alternativa Juristas SL de Sociedad Civil, desarrollando mi proyecto de investigación, mediación en el sistema penal mexicano, alcances del acuerdo de mediación en la especialidad de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal. La mediación penal es un mecanismo que da solución a las controversias, en donde un tercero coadyuva para que estos puedan tener un fin a través del diálogo y la comunicación, mismo que se da por terminado mediante un acuerdo reparatorio o convenio. En ese sentido, me surge una interrogante. Si el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal señala que el incumplimiento al darse da la continuidad al proceso penal, mi interrogante es: ¿por qué el artículo no es más específico al momento de señalar el incumplimiento del convenio? Dentro de mis propuestas, considero que debería de ser reformado este artículo, ya que al haber un incumplimiento, no se está dando por terminado el conflicto. Esto traería consigo muchas consecuencias más, daños psicológicos, tiempo, costos, que se estaría revictimizando nuevamente a la víctima y en donde únicamente se vería beneficiado el imputado. Es por ello que dicha propuesta tiene como finalidad el garantizar el convenio de mediación. En ese sentido, la justificación que yo planteo dentro de este proyecto de investigación tiene por importancia el garantizar el cumplimiento de los acuerdos que las partes pactan, en donde es necesario se tenga que reformar el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, con la finalidad de que los acuerdos sean elevados a sentencia debidamente ejecutorial. Dentro de los objetivos que yo planteé dentro de mi desarrollo, se encuentran los objetivos generales y los objetivos específicos. Dentro de los objetivos generales se encuentran el reformar el artículo 35 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal para garantizar a la víctima la reparación del daño a causa de un hecho delictivo. Dentro de los objetivos específicos que yo desarrollé dentro de este proyecto de investigación se encuentra el conocimiento acerca de los antecedentes de la mediación penal, el analizar el marco conceptual de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, el explicar la mediación penal en México y concluir con la explicación de los alcances del convenio de mediación en materia penal. Es por ello que dentro del capítulo primero de los antecedentes de la mediación penal puedo asegurarles que el origen del hombre, que los conflictos surgen a raíz del origen del hombre. Estos se encuentran aparejados. ¿A qué me refiero con eso? Que el hombre, para poder sobrevivir, para poder adaptarse, tenía que estar sorteando ciertos conflictos que se le venían presentando. Es por ello que para poder tratar de sobrevivir y vivir en manadas, clanes, tribus, surgía en ese momento la forma de impartir justicia, que era hacer justicia por su propia mano. Es por ello que países como China, África y Japón, en ese sentido, hacían uso de sus usos y costumbres mediante jueces y líderes que eran los que les ayudaban a que los conflictos fuesen solucionados. Así también, dentro de las creencias religiosas, ayudaban a que los conflictos
fuesen solucionados utilizando en ese sentido sus libros sagrados como el Corán y la Biblia. Sin embargo, en Estados Unidos, en los años 70 surgen las ADR. Estas ADR sirvieron para que las cargas de los tribunales fuesen desahogadas. ¿Pero por qué surgieron? Debido a lo costoso de los tiempos, de las cargas excesivas de los tribunales, de la falta de confianza que existía en las autoridades, hizo que surgieran en esos años las ADR. Sin embargo, por otro lado, en Canadá surgieron las BOM, que vinieron a revolucionar el sistema jurídico penal de Canadá. Tanto en Estados Unidos como en Canadá, lo que se hizo en ese sentido fue que se crearan nuevas legislaciones que pudieran legislar la mediación penal. En el ámbito internacional, países como en el ámbito internacional surgieron momentos históricos en que la mediación se hizo presente, momentos en que surgieron nuevas legislaciones para poder poner fin en ese momento a esos conflictos. Esos momentos históricos fueron las conferencias de la Haya de la Paz, la creación de la Sociedad de las Naciones Unidas y la creación de la Organización de las Naciones Unidas. También en Europa, países como Italia, Luxemburgo, República Checa, España y Portugal se tuvieron que ver en la necesidad de adoptar nuevas legislaciones y de utilizar mecanismos que ayudaran tanto en los costos como en la reducción de tiempo y así con ello desasolvar la carga excesiva que existía en sus tribunales. En América, por su parte, en Brasil, Venezuela, lo que surgió, pusieron mucha atención en lo que estaba sucediendo a lo largo de los otros continentes y adoptaron los mismos mecanismos que hicieron que de igual manera tanto los costos como el tiempo y la carga excesiva que existía en los tribunales se viera aligerada, ocasionando que se crearan nuevas legislaciones. Sin embargo, en nuestro país, en México, se tiene conocimiento que en el año de 1997, en Cancún, Quintana Roo, se creó la primera ley de justicia restaurativa, así también un centro de mediación en Sonora, y se crearon conferencias y talleres con especialistas que ayudaron y aportaron un nuevo surgimiento a la mediación. La mediación. Actualmente, todo esto ha hecho que, si podemos ver más o menos a lo largo de la historia de estos antecedentes, podemos ver de que todo esto ayudó mucho a que la carga se aligerara en los tribunales. Sin embargo, dentro del capítulo segundo, marco conceptual de los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, surgen tres figuras que regula la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, las cuales son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. El artículo 21 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal habla acerca de la mediación, nos señala que es el mecanismo que con más frecuencia se utiliza. La conciliación, por su parte, evita pleitos, así lo señala el artículo 25 de la misma ley. Y por último, la junta restaurativa, dentro del artículo 27 de la ley en comento, nos menciona que tanto la víctima como el ofendido y la comunidad afectada contribuyen para restaurar y proponer soluciones que contribuyan a la reparación del daño o a tratar de que lo que el daño causó sea subsanado y que se pueda tratar de dejar las cosas a como antes se encontraban. Pero sobre todo que estos programas o programas puedan incentivar a que no se recaiga en la misma conducta en cuanto al imputado. Pero para que todo esto se dé, deben de cubrirse los principios rectores de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos, los cuales se encuentran la voluntariedad, la información, la simplicidad, la honestidad, entre otros. Estos principios rectores es necesario sean cubiertos,
¿Por qué? Porque en el caso de la honestidad, el mediador en todo momento debe ser honesto. La información que dentro de las sesiones se desarrollen debe de ser manejada con absoluta discreción. Y en la voluntariedad surge de las partes al momento en que ambas puedan y tienen la voluntad libremente de contribuir a la mediación. Por otro lado, dentro de los requisitos que deben cubrirse y que señala el artículo 33 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, se encuentran que todos los acuerdos que se lleven a cabo deberán de ser expresamente escritos dentro del acuerdo. Dentro del capítulo 3, titulado La mediación penal en México, se tiene conocimiento que algunas personas piensan que la mediación o estos mecanismos surgen a raíz de la reforma del 2008. Sin embargo, no es así. Se tiene conocimientos que desde 1997 ya estaban, por así decirlo, construyéndose un nuevo sistema, que lo que propició fue que en el 2008 se pudiera tomar en cuenta todos esos acontecimientos para que se diera una reforma que aportara extensivamente a lo largo y ancho de nuestro país muchos cambios. Dentro de esos cambios se dio un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales en materia penal. Surgieron figuras como un juez de control, o también conocido como juez de garantía, el juez de ejecución de sentencias. Para que esta mediación penal también se dé, deben de cubrirse ciertas características, entre ellos la voluntad, el consentimiento, la neutralidad, la comunicación, el diálogo, la paz y la responsabilidad, así también como la protección a las víctimas. Dentro de la mediación penal exigen sujetos intervinientes que forman parte de la misma, los cuales son los mediados, el mediador y las autoridades. Para que esto se dé, se necesita obligatoriamente que estos sujetos intervinientes sean los participantes. Pero para que todo esto sea posible, se deben de cubrir también las 4 etapas de la mediación penal en nuestro país, la cual se encuentra la admisión, la reparatoria, la mediación y el seguimiento. En cuanto a la admisión, se refiere a que es valorado por así decirlo, el caso, y con ello poder proceder a la mediación. En la etapa reparatoria lo que sucede es que se le invita a las partes a que puedan participar. En la mediación es donde ya se reúnen ambas partes, y el seguimiento es por si en la mediación se tuvo que dar un acuerdo, el órgano lo que hace es dar seguimiento a esos acuerdos para que se dé el cumplimiento. Dentro de los objetivos de la mediación penal se encuentran el diálogo, la paz y ponerle fin a las desavenencias. Ahora bien, dentro del capítulo 4 del del convenio de mediación en materia penal, sus alcances se dan desde el inicio, durante y hasta que éste se concrete. Dentro de los resultados que yo observé en el Centro Nacional de Impartición de Justicia del año 2001, arroja datos que realmente me impactaron, pues del 100% de los delitos que se ven reflejados en nuestro país, el 23% denuncia, y de ese 23% únicamente el 2% es el que se llega a un acuerdo reparatorio. Sin embargo, de ese 2%, según las estadísticas, existen datos geográficos en donde ni siquiera está ni concluido el acuerdo reparatorio. Es por ello que dentro de la reforma de este artículo 35 a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal, dentro del texto vigente señala que se debe de dar continuidad
al proceso penal. Dentro del texto propuesto a mi reforma al artículo 35, la finalidad es que en ambos casos la resolución de los acuerdos preparatorios tendrán el carácter de sentencia debidamente ejecutoriada. Es así como dentro de este proyecto pude darme cuenta que la mediación penal surge a través de los años 70 en países como Estados Unidos y Canadá, pues luego al darse la reforma del 2008, poco a poco y paulatinamente el país se ha ido transformando. Sin embargo, debido al Censo Nacional de Impartición de Justicia, pude darme cuenta que desafortunadamente no es así, que del 100% de los delitos que se cometen y el 23% de los delitos que son denunciados, únicamente el 2% de ellos llegan a un acuerdo reparatorio, y de ese 2% es realmente impactante ver que en ocasiones el daño no es cubierto. Esta propuesta tiene por finalidad optimizar la eficacia de los convenios, dar a conocer los bondadosos que son los mecanismos alternativos, elevar los acuerdos a sentencia debidamente ejecutoriada, y sobre todo que quede establecido que absolutamente nadie está por encima de la ley. Agradezco infinitamente en este sentido a la Universidad Abierta y a Distancia de México por todo su apoyo, a las autoridades, a los docentes, a la maestra Patricia Cuara por todo su apoyo, al licenciado Víctor Ruiz también por su apoyo, y especialmente a todos ustedes por permitirme la exposición de este proyecto. Gracias.